¿Qué tal amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a sábado 3 de junio y la iglesia nos invita hoy a celebrar como memoria obligatoria a San Carlos Luanga y compañeros mártires. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, concédenos que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros, produzca siempre abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Carlos Luanga. ¿Qué podemos decir de él? Carlos Luanga y 21 compañeros de Uganda mueren el 15 de noviembre del año 1885 y el 27 de enero de 1887, en ese lapso de tiempo. Son considerados protomártires del África Negra. Más de 100 fueron asesinados en este período, entre ellos algunos anglicanos. San Carlos es el santo patrono del movimiento católico juvenil de África. Y esto es algo que tal vez muchos no sabían. La liturgia de hoy nos lleva al libro del Eclesiástico nuevamente, o Siráside, capítulo 51, versículos del 17 al 27. Te doy gracias y te alabo, Señor, y bendeciré tu nombre para siempre. Desde mi adolescencia, antes de que pudiera pervertirme, decidí buscar abiertamente la sabiduría. En el templo se la pedí al Señor, y hasta el fin de mis días la seguiré buscando. Dio su flor y maduró, como racimo de uvas, y mi corazón puso en ella su alegría. Mi pie avanzó por el camino recto, pues desde mi juventud seguí sus huellas. Tan pronto como le presté oídos, y recibí y obtuve una gran instrucción. La sabiduría me ha hecho progresar. Por eso glorificaré al que me la concedió. Decidí ponerla en práctica. Busqué ardorosamente el bien y no quedé defraudado. Luché por ella con toda mi alma y cumpliendo cuidadosamente la ley, levanté mis brazos hacia el cielo y deploré conocerla tan poco. Concentré en ella mis anhelos y con un corazón puro la poseí. Desde el principio ella me conquistó, por eso jamás la abandonaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Y el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado la autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta.
Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó, pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, después de que Jesús salió del templo de expulsar a los mercaderes, era obvio que las autoridades del templo estaban muy, pero muy enojadas. Y al día siguiente lo confrontan y como que llevan ya preparado el discurso, ¿no? Y todo esto se trata de autoridad. ¿Con qué autoridad hace Jesús esto? Pero obviamente al hacer esta pregunta, la misma pregunta indica que ellos sabían que tenía alguna autoridad. De hecho, cuando expulsaba demonios, también el asunto tenía que ver con autoridad. ¿Con qué autoridad expulsa a los demonios? Porque digamos que Jesús no estaba siendo enviado ni autorizado, digamos oficialmente, por ninguna de las autoridades del templo. No estaba enviado, no estaba, digamos, dirigiéndose a alguna de las autoridades legítimas del templo para decir, puedo hacer esto o puedo hacer aquello, porque toda autoridad viene de Dios. Los maestros, los que dirigen los países, la autoridad de los padres sobre sus hijos, la autoridad, y aunque no guste esto, pero la autoridad del marido sobre la mujer, todo esto en el orden de Dios tiene su porqué y su para qué. Y toda autoridad viene de Dios. Pero estamos viviendo momentos muy difíciles en la historia de la humanidad en que hasta la autoridad y la legítima autoridad, o bien sea que es pasada por alto, o no se toma en cuenta, o no se respeta, o las cosas están invertidas. Uno habla de la autoridad de los padres hacia los hijos, pero parece que ahora los hijos tienen la autoridad sobre los padres. Es que todo está al revés. Y esto es una crisis que estamos viviendo no solo en la iglesia, sino en el mundo. Y esto que le están diciendo a Jesús, o todo este asunto, tiene que ver con la autoridad. Por eso, porque no reconocían la autoridad que venía de Dios en Jesús, al momento de hablar, al momento de expulsar demonios y de sanar, es que ellos llegaron incluso a decir que la autoridad que Jesús detentaba no venía de Dios, sino que venía del demonio, porque no habían ellos autorizado a Jesús a hacer nada, y eso ellos no lo podían aceptar. Entonces fíjense lo que pasa aquí. Los sacerdotes, escribas y ancianos le preguntan, ¿y quiénes son estos? Pues son los que detentaban la autoridad. Los sacerdotes, sumos sacerdotes, que están, digamos, representados así por el sumo sacerdote, y todos los que habían sido sumos sacerdotes formaban este grupo muy selecto. Luego los escribas, que normalmente formaban parte de uno de los grupos de los judíos, normalmente de los saduceos, y los ancianos, que también eran fariseos, especialistas, todos ellos en leyes. Ellos formaban el Sanedrín, que era esta institución muy respetable que tenía autoridad para ejercer sus funciones. Pero esa autoridad que ellos detentaban no había sido descargada sobre Jesús. ¿Con qué autoridad haces todo esto? Y Jesús le responde con otra pregunta. Díganme con qué autoridad Juan bautizó. ¿De dónde venía? ¿Venía de Dios o venía de los hombres? Y los pone a ellos en una encrucijada. Tienen que decidir. Para ellos fue muy difícil. Y el asunto estuvo en que ellos no fueron capaces de discernir de dónde venía la autoridad. Porque digamos que toda autoridad viene de Dios, pero ellos tienen que discernir de dónde venía y simplemente
pues respaldarla y confirmarla. Es como la vocación del sacerdote. La vocación no viene de los hombres, la vocación viene de Dios, pero a través del discernimiento de la iglesia y de la formación que llevan los sacerdotes y la misma voz del obispo que ratifica ese llamado y lo confirma en la ordenación sacerdotal. Todo este proceso es, digamos, discernimiento de la iglesia a través de las autoridades. Las autoridades tienen que discernir el llamado que Dios les está haciendo, el llamado que cada uno en particular tiene hacia el ministerio ordenado, por ejemplo, que es el más fácil de evaluar acá. Estos hombres fracasaron en el discernir de dónde venía la autoridad de Jesús. Y eso pone su misma autoridad, la de ellos, en jaque. Ellos no podían determinar de dónde venía. Si decían que el bautismo de Juan era de Dios, ninguno de ellos se hizo bautizar. Ellos pensaban que no necesitaban ningún bautismo de conversión, que para ellos no. O sea, ellos eran la excepción. Pero si decían que era de los hombres se iban a morir muy molestos con ellos porque le estaban restando importancia a algo que ellos sí le daban importancia. Para todo el pueblo, o la inmensa mayoría, el bautismo de Juan venía de Dios y no de los hombres. Entonces estaban en esa encrucijada. Y aquí al final del texto lo pone con claridad. Si le decimos que de Dios, nos dirán, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos de los hombres, todo el mundo se les vaya encima, porque los hombres tenían a Juan por un profeta. Entonces los ponen realmente en una encrucijada. Para nosotros está claro que Jesús hace todo eso con la autoridad que viene del Padre. Él no tenía que pedirle permiso a nadie. El Padre lo había confirmado. Habían signos por todas partes que tanto los sacerdotes, los escribas y los ancianos tenían que evidenciarlo. Estaba delante de sus ojos. Ellos solamente tenían que darse cuenta, discernirlo y declararlo, aceptarlo, confirmarlo que Él era el Mesías, porque los signos estaban allí claros. Pero en ello fallaron, fracasaron y perdieron toda la autoridad. Luego vemos lo que pasó con el pueblo de Israel y años después, como la misma ciudad fue destruida. Pidámosle a Dios que nosotros no fallemos en la forma en cómo tenemos que discernir la voluntad de Dios, discernir de dónde viene la autoridad, discernir de dónde vienen las cosas de arriba y no caer en este fallo tan terrible que trajo consecuencias, digamos, irrevocables, irreversibles y duraderas hasta el tiempo de hoy por no discernir. ¿Te has preguntado alguna vez si tú has discernido bien tu lugar en este mundo? Si has discernido bien tu vocación, si has discernido bien tu papel en medio de la sociedad y de la iglesia. Que el Señor nos ayude a discernir realmente su voluntad y su paso por este mundo y por nuestras vidas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.